Vamos a pasar a otra información, atención, y tiene que ver con lo que había dicho Hugo Estigarribia. ¿Ustedes se acuerdan de Hugo Estigarribia, docente, conocido, Ex ex senador de la República, constitucionalista, que había dicho que la Fiscalía está en uno de los peores momentos desde la creación de la Constitución del 92, dijo? Vamos a este material y ya lo vamos a tener también a Hugo Estigarribia para que nos dé detalles acerca de todo esto y lo que había mencionado, de que la Fiscalía carece de credibilidad, fiabilidad y confiabilidad. Había mencionado él mismo y tenemos un material con relación a lo que había dicho Hugo Estigarribia y ya enseguida con una videollamada también nos da detalles el propio Hugo Estigarribia. Adelante por favor con el material. El docente, ex senador y constitucionalista Hugo Estigarribia señaló que la Fiscalía está en uno de los peores momentos desde la creación de la Constitución del 92. Creo que la Fiscalía es un mal representante para informar la situación del Paraguay. Lo que presenta la Fiscalía carece de credibilidad, de fiabilidad, de confiabilidad y sobre todo no refleja ninguna lucha anticorrupción, lamentó. Esta entidad estatal es precisamente la encargada esta semana de rendir cuentas de la lucha anticorrupción ante expertos de la OEA, en el marco de rondas donde la Fiscalía no permitió la participación de otras instituciones ni de órganos como el Frente Parlamentario contra la Corrupción. El ex senador lamenta que la actual titular de la Fiscalía, Sandra Quiñones, es acusada desde diversos sectores como selectiva en la persecución de causas penales. La Fiscalía volvió a ser un garrote de los políticos con influencias. Es más que obvia la selectividad en el nulo avance de procesos o investigaciones contra cercanos a poderosos allegados a ella y la investigación rápida y hasta sospechosamente interesada contra los adversarios, alertó Estigarribia. Lo que llama la atención a propios y extraños es la gran cantidad de casos cajoneados, así como la falta de iniciativa por parte de la Fiscalía en la apertura de procesos contra muchos poderosos, cuando existen elementos suficientes que ameritan una investigación. Bueno, ahí teníamos el informe de lo que señalaba Hugo Estigarribia y lo que decía. Ya enseguida vamos a tener una videollamada con él justamente para que nos dé detalles acerca de todo esto. La Fiscalía volvió a ser un garrote de los políticos con influencias, había mencionado él mismo. Es más que obvia la selectividad, o sea, no es la primera vez que escuchamos esto tampoco, y en el nulo avance de procesos o investigaciones contra cercanos a poderosos allegados a ella. ¿Se manejó siempre de esta manera la Fiscalía, pregunto, o es la primera vez, como decía, porque el propio Hugo Estigarribia, por eso quiero que enseguida cuando tengamos una videollamada con él, que nos dé detalles y pueda fundamentar todo esto, porque dice lo siguiente: está en uno de los peores momentos de la creación de la Constitución del 92. O sea, ¿es grave lo que dice Hugo Estigarribia? Es grave porque realmente no sé si es la primera vez o es aislado este caso de que se haya manejado la Fiscalía así. Yo no creo particularmente. Lo cierto y lo concreto es que hoy el Poder Judicial, hoy la Fiscalía del Estado, por evidencias informativas incluso sirven como un plumero a cierto sector político que está cada vez acomodando o nucleando más poder, ¿verdad? Y eso en un Estado de Derecho, en un Estado democrático, conceptualmente luego ya es demasiado grave. Porque para que un Estado democrático, un Estado de Derecho funcione, tiene que haber una justicia independiente. Y acá no es así. Yo la interpretación que doy a lo que decía el ex senador Hugo Estigarribia es que desde la Constitución del 92 hasta hoy creo que todavía hemos tenido una fiscalía tan manipulada y tan mal dirigida o bien dirigida por un sector específico. Tenemos, pero así contados, pero con todas las manos que tenemos acá, de casos, primero en donde la Fiscalía General del Estado estuvo ausente y donde estuvo presente se dieron sobreseguimientos a casos que sin explicación alguna fueron eliminadas pruebas contundentes de diferentes casos. Tenían pruebas así contundentes acerca de situaciones que se dieron en nuestro país donde la Fiscalía no intervino.
y se viene dando, como dice Arturo, un respaldo a un sector específico de la política, no así al otro sector, que sería la oposición de este gobierno, quienes son perseguidos, investigados hasta las últimas consecuencias por esta fiscalía, y seguramente entienden a lo que me estoy refiriendo. Por eso es que es totalmente selectiva, no es confiable, no es fiable. Eso es la verdad, porque los allegados de los poderosos y los poderosos o resuelven rápido lo que necesitan o atrasan investigaciones interminables que hasta terminan en el OPAREI, y hasta nos olvidamos a veces porque mueven su contacto. Esta es una realidad. Históricamente pregunto esto. Esto es histórico, pero más fuerte ahora. Claro, pregunto nomás con relación a lo que estaban mencionando, o estaban mencionando. ¿Históricamente no cayeron los peces gordos? Sí, a eso es lo que yo, al menos lo que yo iba... Por eso digo, por eso vuelvo a repetir lo que decía Hugo Históricamente, Tigarribia. ¿verdad? Él habla de que está en uno de los peores momentos desde la creación de la Constitución del año 92. Y si hacemos un recuento y un repaso general de todo lo que sucedió desde la creación de la Constitución del año 92 hasta hoy día, si podemos ir nomás buscando un equilibrio y viendo cuántos peces gordos han caído desde la creación hasta ahora. Entiendo. ¿Quién se iba a imaginar? Ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando hablábamos del caso de González Daer, por ejemplo. ¿Quién se iba a imaginar que González Daer iba a ser Yo creo imputado? que eso ocurrió más por presión popular, y de hecho la fiscalía funciona como un contrapoder del poder popular, porque siempre termina sobreseyendo o cediendo a los pedidos de los peces gordos. Yo creo de esa manera. Vamos, por favor, estamos nosotros con una videollamada con Hugo Tigarribia. ¿Cómo te va, Hugo? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? Un saludo a vos y a la teleaudiencia. Un gusto estar en contacto contigo. Había mencionado, Hugo, y por eso queremos escuchar los detalles y que pueda fundamentar acerca de que la Fiscalía está en uno de los peores momentos desde la creación de la Constitución del año 92. ¿En qué te basás para afirmar algo como esto, Hugo? Contanos, por favor, te escuchamos. Es que resulta que la Fiscalía está imputando, está persiguiendo, está investigando a la gente más débil, y a los poderosos no los investiga, no los imputa. Está creando una desigualdad muy grave en la sociedad paraguaya. Y te voy a poner ejemplos, ¿verdad? Cuando se produjo la boda de gente humilde o de gente de clase media, hubo imputados. Sin embargo, cuando se produjo la boda de la hija de un poderoso, no pasó nada, ¿verdad? Entonces, hasta que 8 días después se pasó algún video de algún intento de investigación. Ese es un ejemplo claro de la diferencia que hay del actuar de la Fiscalía. También pasa lo mismo en cuanto a los hechos, por ejemplo, del asesinato de Rodrigo Quintana. No hay resultados visibles de los autores morales, los cruces de llamadas que se hicieron de civiles a policías, y sin embargo hubo una presunta alteración de la escena del crimen que fue motivada por algunos medios de comunicación cercanos al gobierno de ese momento, y son imputados los que están en la alteración de la escena del crimen. ¿En qué quedamos y cómo está la investigación principal? Nada. Entonces se usa como un garrote político de aquellos que fueron los mentores de la designación de la señora Quiñones, que entró con una expectativa interesante de parte de la ciudadanía, a pesar de no estar entre la primera de la terna y de que hubo una movida política. Era una persona de la casa que trabajó muy bien en los procesos contra los secuestradores, en el norte, y sin embargo hoy es una decepción generalizada. Y esto a consecuencia de que hubo, pero a consecuencia de, ya que estás comentando... A consecuencia de un actuar discontinuo, ¿no? de un actuar desigual, de un actuar
de un no actuar contra aquellos poderosos políticamente y un actuar fuerte contra aquellos adversarios del poderoso de turno, ¿verdad? Entonces yo creo que eso no se vio en la época de la fiscalía, de la época de Stroessner, ¿verdad? Que era hasta natural en un gobierno autoritario, pero en democracia se le dio un rol diferente a la fiscalía representante de la sociedad, y el Código Procesal Penal le dio un rol de ser actor protagónico y casi único del impulso de la acción penal, y está deshonrando eso. Y muchos dicen, bueno, los fiscales son los que tienen que actuar. Es que los fiscales no pueden moverse si no hay una iniciativa de la fiscal general, ¿verdad? Doctor Hugo, entonces realmente una gran desilusión tengo yo con respecto al actuar de la señora Quiñones. Sí, Natalia Sosa Jovellanos te habla. Entonces, ¿podemos decir que la Fiscalía tiene miedo de enfrentar o de imputar a los poderosos? No solamente miedo, yo creo que es un instrumento de los poderosos, Natalia. Es un instrumento de los poderosos. El poderoso políticamente te persigue con el garrote de la Fiscalía, saque imputación, saque investigación. Ahí está el caso de la activista social Roa Correa, que se hizo una manifestación en auto, se bajó frente al planteado y la imputaron. Le molesta un clavo en el zapato a esa señora, entonces la imputaron. Y sin embargo los grandes delincuentes, ¿por qué no se investiga el caso Metrobús, por ejemplo? ¿Qué pasó con el caso Metrobús? Y es evidente que se hicieron pagos ahí adelantados y no se llevó adelante la obra. ¿Por qué no se vio nada con el ministro del Ramo, con el propio presidente, etcétera, etcétera? ¿Qué pasó ahí? Caso Messer, que está siendo objeto de investigación en Brasil, acá no pasa nada. Ahora se le dio criterio de oportunidad y el que estuvo en eso pagó 10 millones de guaraníes y a otra cosa, ¿verdad? Entonces, que lavado de dinero se investiga en Brasil, pero acá no se investiga. ¿En qué quedamos? ¿Cuál es la actuación de la Fiscalía? Entonces, obviamente ya cuando la justicia no funciona, todo se rompe, ¿verdad? Entonces, yo creo que es bastante grave esto que está sucediendo con la Fiscalía, muy grave para el Paraguay. Doctor, ¿cómo le va? Arturo le saluda. Usted está hablando y hace alusión a un grupo específico, ¿verdad? Respecto a eso le pregunto, y decía yo también en el comentario que tiraba antes del contacto, ¿verdad? ¿Usted cree que este grupo que está acumulando poder, digamos, y usa o instrumenta la Fiscalía, pone en peligro el Estado de Derecho, de hecho ya, ¿verdad? Y el Estado democrático de este país? Por supuesto que sí, ya tenemos que el anterior fiscal general del Estado tiene prisión domiciliaria por enriquecimiento ilícito de investigación. En su momento lo había anunciado Antonio de Bernardi, el difunto Antonio de Bernardi, ¿verdad? Que le había regalado, según dijo, un reloj Rolex millonario, ¿verdad? Entonces, y ahora la acusación no es de enriquecimiento ilícito ni nada, sino de omisión y acción de medida en casos de opositores a los poderosos que la llevaron a ese cargo, ¿verdad? De hecho, yo hace tiempo vengo sosteniendo que el cargo más imputado por los presidentes salientes es la Fiscalía General del Estado, porque después vienen y tapan lo que hicieron los gobiernos anteriores. Ahí tenés casos del presunto enriquecimiento ilícito de gobernantes anteriores que nunca se investigaron o no se archivaron, ¿verdad? Entonces, pero ahora realmente la Fiscalía está en un descrédito generalizado. Yo que soy abogado, como abogado te comento, si bien no ejerzo en lo penal, como abogado y como ciudadano y como docente te digo que es un descrédito y un pirebaí generalizado de la ciudadanía por esto, porque no hay garantías. Esa es la verdad, no hay garantías. Ahora, Hugo, hablando un poco